Súper. Y bueno, ya que estamos todos, siendo 10 minutos ya desde iniciado este ciclo de conversatorios, queremos darle la bienvenida a todas las personas que han ingresado y que han destinado esta hora y media que vamos a estar juntos conversando. Como decía Darío, un tema muy importante que nos convoca, que son el marco normativo relacionado a los humedales. Y para darnos un poquitito de contexto, darnos también la bienvenida, vamos a darle el pase a Carolina Vega del proyecto GEF Humedales Costeros. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, muchas gracias y todos y todas por participar hoy. Agradecemos esta gran asistencia. Y bueno, le damos las bienvenidas a esta primera charla de nuestro ciclo Humedales en Alerta. Ya este es un ciclo formativo que vamos a estar desarrollando durante este año. Y bueno, que estamos coorganizando en conjunto con SEASA, ¿cierto? Con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, Fundación Glocal, Mingamar y, por supuesto, el proyecto Guía Humedales Costeros, que es liderado por la Seremi de Medio Ambiente. Así que bueno, agradecemos nuevamente a todos ustedes y espero que nos puedan acompañar en gran parte de este ciclo. Muchas gracias, Carolina, por darnos la bienvenida. Como ya está y ya le hemos ido compartiendo información por correo, hay una serie de instancias que les pedimos que a medida que vayamos sacando la información, se vayan inscribiendo si es que quieren seguir participando. Cada día va a tener un tema distinto. Me gustaría que ya por temas de hora podamos darle la palabra a Roberto Villablanca. Y antes de eso voy a presentarlo. Roberto Villablanca Montañ, encargado de evaluación ambiental estratégica del Ministerio del Medio Ambiente de la Seremía de la región de Coquimbo. Coquimbano, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte. Ha trabajado en conservación biológica desde hace 25 años en territorios desde Arica hasta Coquimbo y está vinculado a la institucionalidad ambiental desde hace 14 años aproximadamente, desde cuando existía el CONAMA. Ha estado trabajando en Antofagasta y ahí fue profesor de legislación ambiental y ecología de la Universidad Católica del Norte, y nos comentaba también que se vincula con humedales, su vínculo con humedales surge hace más de 20 años atrás y desde el 2009 que trabaja formalmente ya en temas de conservación en la zona norte del país. Actualmente, como mencionaba, se desempeña como profesional en el área de recursos naturales y biodiversidad, encargado de evaluación ambiental estratégica y evaluador del CIA de la Seremi de Medio Ambiente de la región de Coquimbo. Entonces, con esa presentación, queremos darle el pase a Roberto Villablanca, quien va a estar conversándonos sobre normativa relacionada con los humedales por aproximadamente 30, 40 minutos. Les pedimos que mientras estemos escuchando a Roberto, puedan ir dejando sus preguntas, si es que también, como mencionaba Diana, quieren seguir dejando información sobre ustedes y sobre los humedales con que se relacionan, y si tienen preguntas relacionadas a la temática, en el chat. Nosotras con Diana vamos a ir recogiendo todas estas preguntas para después dar pase a un espacio más de diálogo y traer todas esas preguntas, esas necesidades como de saber o de entender mejor a este espacio. Así que le doy la bienvenida a Roberto y también le doy el... Muchas, sí, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Diana, muchas gracias a quienes están organizando este ciclo de conversación sobre un tema tan importante como son los humedales, tan de moda este último tiempo, y me parece súper bien que estén de moda los humedales. Sí, a propósito de eso es que me pidieron dar una charla sobre las principales normativas ambientales que aplican a este tipo de ecosistemas. Ustedes saben, los humedales son ecosistemas altamente frágiles y la región de Coquimbo en particular se caracteriza por tener varios hartos humedales, muchos de ellos que están asociados a radios urbanos, ¿cierto? Entonces son ecosistemas altamente amenazados. Y a propósito de eso es que preparé una PPT que quería compartir con ustedes sobre esas principales normativas en materia ambiental que aplican a este tipo de ecosistema, y el foco está puesto, el foco que quise ponerle a esta presentación es de regulación, que yo creo que son temas que les interesan mucho a propósito, por ejemplo,
de las denuncias que uno puede hacer como ciudadano, como ciudadana, a propósito de la intervención que se hacen en este tipo de ecosistemas. Así que voy a compartir pantalla, ustedes me avisan allí si lo hago bien o no. Em, Ahí me parece que estoy compartiendo. Sí, se ve muy bien. Eh, ah, Se ve perfecto, Roberto. sí, se está viendo la pantalla completa, ¿no? Sí, completa. O, súper, ya, súper. Ok, así que vamos a avanzar en la presentación. Ahí, Cintia, te quería pedir que me fueras avisando cuando ya me quedaran más o menos 30 minutos para no darles tanto la lata con estos temas que son bastante agrios de alguna manera, pero no por eso menos importantes. Perfecto. Yo soy guardiana del tiempo entonces y Súper, te doy un aviso. súper, gracias. Ok. Bueno, ustedes ya saben, los humedales son ecosistemas altamente frágiles, ¿cierto? Y a nivel mundial estamos con una tasa de pérdida súper alta. Imagínense en el mundo 3 veces más rápido que los bosques se pierden los humedales. Y más o menos casi el 60% de la superficie de humedales en Latinoamérica se ha ido perdiendo en el tiempo. Y ahí hay algunas cifras que ustedes pueden revisar después. Después al 2050, casi el 70% de las personas vivirán en ciudades, por lo tanto la presión sobre este tipo de ecosistemas va en aumento. Casi el 90% de la población vive en áreas urbanas en Chile. Entonces, allí tenemos una imagen, por ejemplo, de cómo se han ido rellenando estos ecosistemas, se han ido perdiendo superficie de los humedales, que son además ecosistemas que son bastante únicos, con presencia de vegetación atípica en un ecosistema que es, al menos acá en la zona norte y centro del país, bastante árido. eh. Se llama vegetación azonal la que está asociada a este tipo de ecosistemas porque no responde al patrón climático. El resto de la vegetación, que es la vegetación zonal, sí responde a ese patrón climático, por lo tanto estos ecosistemas son, por lo tanto, únicos, representativos y bastante frágiles. Aquí hay un ejemplo de los que les estaba contando recién. Esta pérdida de ecosistemas de humedales a una tasa bastante alta, lo que ustedes ven al costado izquierdo de la presentación. Voy a poner el puntero mejor. Al costado izquierdo es una imagen satelital de Google Earth del río Mapocho en el sector de Talagante. Es una imagen de diciembre del 2021, ¿cierto? A poco tiempo de entrar en vigencia la ley de humedales urbanos que me voy a referir al final. Allí se ve el cauce del río Mapocho y el área inundada que mantiene vegetación típica de estos ecosistemas. Al costado derecho tenemos el mismo sector un mes después, más o menos, sí, un mes y medio después, un sector intervenido, es decir, esta parte donde se está construyendo, perdón, donde hay instalaciones de faena para la mantención del tren de Santiago-Milipilla, ¿cierto? Se perdió ese espacio humedal. Hubo una afectación muy rápida, incluso con la ley 21.202 vigente. ¿Ya? A propósito de este tipo de situaciones, probablemente hay algún proceso sancionatorio en curso por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. em, Vinculado con esta pérdida de este ecosistema en tan corto periodo de tiempo, ¿cierto? Y con la ley, como les dije yo, ya vigente. Ok, y aquí voy a pasar por varias diapositivas, es muchísima información que les voy a contar respecto a las diferentes normas, leyes, decretos supremos, regulaciones que aplican a humedales, algunas con incidencia más directa y otras más bien tangencial. Así que voy a ir pasando una por una esas diferentes normas para que tengamos un barrido más o menos de cuáles son las regulaciones que aplican o que están vinculadas con mayor o menor fuerza sobre los humedales. Aquí les traje a colación la primera, que es la ley 20.256. Un segundo que no me pasa el cursor. Ahí está. La 20.256, que es una ley del año 2018, 2008, que establece normas para la actividad de pesca recreativa. Ustedes saben, en nuestro país esta actividad se desarrolla ampliamente, particularmente en la zona centro y sur y austral del país. Se desarrolla pesca recreativa al interior de humedales, pero no siempre esa actividad de pesca recreativa se realiza de acuerdo a lo que establece, en este caso particular, esta normativa, esta ley.
¿cierto? Aquí vemos dos imágenes que me las compartió Carolina Vega, son imágenes de actividad de pesca al interior del humedal de la desembocadura del río Elqui, humedal urbano, el único humedal urbano que tenemos acá en la región. Aquí hay el uso aparentemente de un tipo de chinguillo para capturar probablemente camarones o redes del tipo agalleras que en algunas ocasiones se instalan en los humedales para capturar peces, principalmente yo me imagino que lisas, ¿cierto? Y que obviamente ese tipo de actividades no forma parte de lo permitido en el marco de la pesca recreativa, ¿cierto? Y que además genera un impacto tremendo en el ecosistema. En muchas ocasiones en ese tipo de redes, del tipo de galleras, por ejemplo, o lienzas de pesca, se enredan vertebrados, otro tipo de vertebrados. Se produce una pesca incidental de esos vertebrados o de aves, por ejemplo, como en el caso del coipo, ¿ya? Hemos visto ya lamentablemente en algunas ocasiones que coipos quedan enredados en esas redes y mueren ahogados, ¿ya? Además, esta ley eh, establece en algunos de sus articulados la prohibición de capturas, de acuerdo a lo que determine la autoridad de pesca, que en este caso es la Subsecretaría de Pesca, en áreas vulnerables. Y uno podría hacer la gestión para que determinado humedal fuera calificado como área vulnerable para efectos de la ley de pesca recreativa y por lo tanto prohibirse la captura de, en este caso, ejemplares de peces, por ejemplo, o recursos hidrobiológicos, ¿cierto? Incluso así prohibirse en este sentido la pesca recreativa al interior de esos espacios. Pasamos a otra ley. Perdonen, voy a ir un poquito rápido pasando porque son muchas leyes y muchas normas. Yo aquí les traje a colación eh, por una ley o una reglamentación por diapositiva, ¿ya? Así que aquí nos pasamos a la ley de bosque nativo. Esta es una ley que se tramitó durante mucho tiempo en el Parlamento, tardó creo que casi 9, 10 años en salir, que buscaba justamente la protección de nuestras formaciones vegetacionales, en particular las que son nativas, ¿cierto? Y además, obviamente, la regulación de la actividad forestal. Y esta ley, la 20.283, cuenta con un reglamento que es del año 2011, un reglamento que a criterio mío no se ha utilizado mucho, que podría sacársele mejor provecho, que busca normar la protección de suelos, cuerpos y cursos de agua naturales, ¿no? Y en particular aquellos que están, aquellos cuerpos de agua, por ejemplo, humedales, que están al interior de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad que en su momento definimos cuando éramos Comisión Nacional del Medio Ambiente, o al interior de sitios Ramsar. Recuerden que los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional que el país reconoce a propósito de ser signatario de ese convenio, de ese acuerdo internacional, ¿ya? Entonces, si el humedal está dentro de esos sitios prioritarios, que son 68 a nivel nacional, ¿cierto? Entonces se entiende que se le aplica esta normativa en particular. ¿Y cuál es esa normativa en particular? La que está detallada en el artículo 10 de esa ley y que está latamente descrita en el reglamento que les mencioné. En los humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos por la CONAMA o en los sitios Ramsar, se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de su vegetación hidrófila nativa. La vegetación hidrófila es aquella que depende del agua, es aquella que encontramos en los humedales. Una grama salada, un junco, una brea, ¿ya? Nativa, ¿ya? Entonces se prohíbe esa corta destrucción y eliminación o menoscabo. Si alguien, por ejemplo, quisiera pasar máquina, como se ve aquí en la imagen, en una porción del humedal donde tenemos presencia de esa vegetación nativa, entonces se estaría incumpliendo lo que establece este reglamento y la CONAF podría eventualmente solicitarle al juez de policía local que se le establezca una sanción a quien cometió esa falta. ¿Ok? Y aquí puse otra fotografía porque me parece muy relevante. Aquí se ven las personas cortando batro, ¿cierto? Tifa, y uno podría entender que no le aplica esta prohibición porque la tifa es una especie introducida. Al menos de las tres especies que están en Chile, las tres son introducidas, aunque se han ido naturalizando y están presentes en prácticamente todos los humedales, al menos los costeros, en nuestro país, ¿ya?
Pero recordar este reglamento que me parece muy importante, lo olvidamos, este reglamento aplica para los humedales de Tongoy, para el humedal del Culebrón y para el humedal de la desembocadura del río Elqui y Punta Tetinos, que son parte del sitio prioritario de conservación de humedales de la bahía de Coquimbo y sus alrededores. Otra norma, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le entrega algunas atribuciones a los municipios. Y como ustedes saben, los municipios pueden elaborar ordenanzas municipales y además tienen la obligación, ¿cierto?, de administrar los bienes nacionales de uso público que se le entregan a los municipios. Una plaza es un bien nacional de uso público y un humedal, una caja de un río, puede ser un bien nacional de uso público si así se determina. ¿Ok? Entonces, a propósito de eso, las municipalidades pueden desarrollar esas ordenanzas que son más bien ordenanzas de carácter general, que norman todo aquello que no está regulado específicamente en algún otro cuerpo legal. ¿Ya? Por ejemplo, la disposición de residuos sólidos. Si esa disposición es inadecuada, entonces la municipalidad, a través de sus inspectores municipales que tengan facultades de fiscalización, pueden sorprender a alguien disponiendo inadecuadamente de esos residuos, ser notificado y a través de juez de policía local ser multado. Ahora, las multas son bastante bajas, entre 3 y 5 UTM, que son los que establece la ley orgánica que les mencionaba recién. Y además, a esto se suma lo que establece nuestra ley de protección de humedales urbanos, la 21.202, que señala que las municipalidades deben, una vez que se declaran humedales urbanos al interior de su límite comunal, ¿cierto?, elaborar una ordenanza general que busca definir, ¿cierto?, establecer criterios para proteger, conservar esos humedales que fueron declarados y además a partir de allí una serie de obligaciones, de derechos y también una serie de sanciones que podría establecer la municipalidad a propósito de, por ejemplo, la disposición inadecuada de residuos, ¿cierto? Prohibir la pesca, la actividad con deportes náuticos al interior de esos espacios definidos o declarados por el Ministerio como humedales urbanos. Yo los invito a revisar la ordenanza número 6, que es del año 2023, de la Municipalidad de La Serena, que es la primera ordenanza que surge a propósito de la Ley 21.202 acá en la región de Coquimbo, porque tenemos un solo humedal urbano declarado, que es la desembocadura del río Elqui. Seguimos con las normas. Nuestra ley de bases generales del medio ambiente, que es del año 93, que fue actualizada en el año 2010 por la 20.417, ¿cierto? Establece en su artículo 51 que todo aquel que culposa o dolosamente cause daño ambiental debe responder por el mismo en conformidad a la presente ley. ¿Qué significa esto? Esto es lo que ustedes habitualmente escuchan o leen respecto a las demandas que presenta el Consejo de Defensa del Estado de reparación por daño ambiental, ¿cierto? Y todo aquel que culposo o dolosamente cause ese daño ambiental, que podría aplicar a humedales, debe responder por este daño ambiental si así lo determina y lo sentencia el tribunal ambiental respectivo. Dice culposa dolosamente porque cuando es culposamente ese daño ambiental no se hace con intención, ¿cierto? Por negligencia generalmente, la mayoría de los daños ambientales son culposos y cuando es dolosamente es a sabiendas de que está infringiendo la ley y que va a causar un daño, ese responsable de esa actividad o ese proyecto lo desarrolla igual. Ahora eso es mucho más difícil de probar cuando es dolosamente. ¿Ya? Aquí les traje a colación un ejemplo. Aquí tenemos una imagen del Google Earth con lo que se ve, no sé si lo alcanzan a notar, pero es muy tenue, en color moradito claro, los límites del humedal de Puente Negro. Esto me parece que es en la comuna de Melipilla, no, el sector de Lampa, perdón, ahí en la metropolitana, ¿cierto? Esto es lo que en el Inventario Nacional de Humedales aparece como humedal dentro del límite urbano, asociado al límite urbano. Y aquí hay en círculo rojo señalado un sector donde opera una inmobiliaria, Inversiones Lampa, que fue sancionada, que tuvo un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente por eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental, desarrollar una actividad debiendo debiendo haberse evaluado ambientalmente y que coincidía espacialmente con una zona que tenía humedal, que a propósito de la actividad que allí se desarrolló, ¿cierto? Se destruyó esa parte de humedal y continuó con esa actividad, por lo tanto el Consejo de Defensa del Estado presentó ante el tribunal, ante el segundo tribunal ambiental
una demanda de reparación por daño ambiental. ¿Ya? Aquí uno podría decir perfectamente, ¿cierto? Eso obviamente lo tiene que determinar el tribunal respectivo, está pronto a salir la sentencia para este caso, si esto fue dolosa o culposamente. Seguimos con otra norma, la ley de caza. Es una ley bastante antigua, la ley 19.473, ¿cierto? Que prohíbe la caza o captura de ejemplares de fauna silvestre que están catalogados en las categorías que ustedes ven ahí en pantalla, que no son las mismas categorías en el marco del reglamento de clasificación de especies, ¿cierto? O, o especies que son beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria o para la mantención del equilibrio de ecosistemas naturales, ¿cierto? O con poblaciones reducidas. Prácticamente en ese listado están casi todas las especies, por ejemplo, de aves que encontramos en nuestros humedales costeros, salvo especies que son calificadas como dañinas o especies no nativas, ¿ya? Y además esta ley permite la posibilidad de determinados sectores declararlos como libres de caza. Nosotros aquí en la región tenemos un caso particular, Salinas de Huentelauquén, que es sitio Ramsar, que es parte de la propiedad de la comunidad agrícola de Huentelauquén, ¿cierto? También fue declarado hace algunos años atrás como área libre de caza. Ese mismo ejemplo se puede ir repitiendo en otros humedales de la región. Y aquí me voy a saltar al Código de Aguas. Ustedes saben, el Código de Aguas fue sujeto de modificación hace ya un par de años atrás, ¿sí? Creo que vamos a cumplir 2 años desde la modificación del Código de Aguas, también un trámite que tardó muchísimo en discusión, ¿cierto? No fue fácil sacar esa modificación del Código de Agua. Y a propósito de ese cambio en el Código de Agua, es que se incorporaron una serie de modificaciones y nuevos articulados que buscaban justamente no solamente proteger el recurso hídrico per se, ¿cierto? Como agua disponible para usos consumtivos o no consumtivos, sino que también para proteger el recurso hídrico donde está, ¿cierto? Tanto a nivel subterráneo como en ecosistemas acuáticos superficiales. Ese es el objetivo también, de proteger el agua, porque el agua mantiene ecosistemas como estos ambientes acuáticos continentales, humedales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí les traje a colación 4 articulados que me parecen muy relevantes y que se vinculan con humedales. El artículo 32. El artículo 32 indica que sin permiso de la autoridad competente, entiéndase la autoridad competente, la Dirección General de Aguas, ¿cierto? No se pueden realizar, hacer obras o labores en los alveos de un cauce, ¿ya? Los alveos es básicamente la caja de un río, de un estero, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sin la autorización de la DGA, tú no puedes intervenir una caja de un río, de un estero, ¿ya? En este caso, el alveo, no lo puedes intervenir, necesitas ese permiso de la Dirección General de Agua, salvo las excepciones que están dispuestas en los articulados que ustedes ven en pantalla, que tienen que ver con situaciones donde hay derechos de aprovechamiento de agua ya otorgados y con autorización. ¿Ok? Aquí yo les traje a colación una fotografía, me parece que esta fotografía es de Delia Pizarro, no recuerdo, puede que sí, del diciembre del año pasado, a propósito de las situaciones que se han visto enfrentados los humedales costeros en la zona centro-norte del país, cuya barra terminal se ha cerrado, ¿cierto? Los humedales, a propósito de la mega sequía que estamos experimentando, tienen menos agua, por lo tanto ya no hay una conexión superficial con el mar y en algunas ocasiones se han visto intervenidos estos humedales para justamente generar esa conexión. Se abre la barra y aquí se nota que esta barra fue abierta probablemente de manera manual, quizás con una pala, para hacer esa conexión, ¿no? Y aquí tenemos una intervención, una obra que se desarrolló y que no tuvo autorización de la Dirección General de Agua. Por lo tanto, allí hay un incumplimiento de lo que establece este artículo en particular y ahí podría abrirse un proceso sancionatorio por parte de la autoridad competente. Seguimos con el Código de Agua, artículo 58. El artículo 58 básicamente lo que indica es que
cualquier persona puede explorar con el objeto de alumbrar agua subterránea, es decir, detectar agua subterránea y extraerla, ¿cierto? Sujeto a las normas que establece la autoridad competente. Pero no se pueden efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas con vegas, pajonales y bofedales entre Arica y Coquimbo. Anteriormente era entre Arica y Antofagasta y últimamente, a propósito de esta modificación del Código de Agua, se amplió esa restricción hacia las regiones de Atacama y de Coquimbo. Entonces no se pueden efectuar esas exploraciones sin la debida autorización de la DGA, una autorización bien fundada, en aquellos acuíferos que alimentan estas vegas, pajonales y bofedales, porque obviamente son ecosistemas altamente frágiles. ¿Ya? Y tampoco se pueden efectuar esas exploraciones en acuíferos que alimenten humedales, en general. Esto no solo aplica para estos tipos de humedales altoandinos, estos sistemas vegetacionales azonales hídricos, sino que también aplica para acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, ¿cierto? Pero ¿cuál es la condición? ¿Cierto? Que ese humedal se sostenga por un acuífero y que ahí haya sido declarado como tal cuando fue reconocido como ecosistema amenazado, cuando fue reconocido como ecosistema degradado o sitio prioritario. Esa es la condición. Es decir, si un humedal urbano en su resolución indica que se mantiene de este acuífero en particular, entonces no se pueden efectuar exploraciones al interior de ese humedal, exploraciones de aguas subterráneas, ¿se entiende? ¿Ya? Solo un alcance en el Código de Agua habla de ecosistemas degradados, pero ustedes cuando vayan a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, va a decir áreas degradadas, pero se entiende lo mismo. Eso es para exploraciones. ¿Voy bien, Cintia? ¿Se escucha todo? ¿Todo bien? Súper. ¿Qué pasa con las explotaciones? Una cosa es explorar agua y otra cosa es sacar el agua, ¿cierto? Explotarla para usos eh, consultivos en este caso. En muy pocos casos el agua es devuelta al acuífero. ¿Ya? Entonces la DGA puede declarar zonas de provisión para nuevas explotaciones de derechos de agua, ¿cierto? Para proteger el acuífero, obviamente de donde se obtiene esa agua eh, y donde se prohíbe en acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales en las regiones del norte del país hasta Coquimbo, pero para nuevos, ¿cierto? Para nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea. ¿Ya? Y también para acuíferos que alimenten humedales, ¿cierto? Que hayan sido declarados de nuevo como ecosistemas amenazados, degradados o humedales urbanos. Recordar que siempre tiene que declararse esa conexión entre el acuífero y el humedal, es decir, el acuífero sostiene el humedal, se alimenta por el nivel freático que alcanza la superficie. ¿Ok? Y por último, el último artículo que les quiero traer a colación del Código de Agua es el 129 bis 2, ¿cierto? Que dice, esto es súper relevante porque esto no solamente está vinculado con los derechos de aprovechamiento nuevos, sino que también con los vigentes. ¿Ya? Ustedes saben, muchos derechos de aprovechamiento fueron otorgados hace muchísimos, décadas, ¿ya? Cuando estos temas no eran temas. Entonces, no podrán otorgarse derechos de aprovechamiento en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad. ¿Cuáles son esas áreas que define el Código de Aguas? Parques nacionales, reserva nacional, reserva de región virgen, monumento natural, santuario de la naturaleza y los humedales de importancia internacional, que son los sitios Ramsar, ¿ya? Y aquellas zonas que están contempladas en los artículos que les conté antes, ¿cierto? Para exploraciones y para explotaciones, el 58 y el 63. A menos que, a menos que, se pueden otorgar nuevos, a menos que sean compatibles con los fines de conservación del área o los sitios referidos, ¿ya? Si esa explotación, esa agua que va a ser extraída, ese derecho de aprovechamiento, tiene que ver con la conservación del área, allí, dependiendo de lo que indique el Ministerio del Medio Ambiente, se puede, ¿cierto?, otorgar ese derecho de aprovechamiento. ¿Qué pasa con los ya existentes? Esto es para los nuevos. ¿Qué pasa con los ya existentes? Bueno, los derechos de aprovechamiento ya existentes en las áreas que se indica en el párrafo anterior, ¿cierto? Solo pueden ejercerse
ejercerse en la medida que ello sea compatible con la actividad y fines de conservación. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene un derecho de aprovechamiento al interior de un sitio Ramsar y quiere hacer uso de ese derecho de aprovechamiento, entonces se requiere ese informe de compatibilidad que entrega el Ministerio del Medio Ambiente para que se autorice el uso de ese derecho. Si es denegado, no se puede usar esa agua. ¿Ok? Ah, me quedaba un artículo del Código de Agua, el 129 bis 1. El 129 bis 1, que también se vincula con humedales, tiene que ver con el caudal ecológico mínimo. Probablemente ustedes han escuchado muchas veces todo el caudal ecológico mínimo, es decir, es aquel caudal, ¿cierto?, que debe velar la Dirección General de Agua, ¿cierto?, para preservar la naturaleza y la protección del medio ambiente, en este caso de ecosistemas acuáticos continentales superficiales, ¿no? Un río, por ejemplo. A ese caudal se establece sobre ese cauce en particular, sobre ese río, sobre ese estero, ¿no? Y obviamente el objetivo es mantener las condiciones naturales de esa fuente superficial, ¿cierto? Y para eso hay un reglamento, tenemos un reglamento que es del año 2013. Yo creo que urge actualizar ese reglamento, ¿cierto? Y ese reglamento básicamente establece cómo se determina ese caudal ecológico mínimo, pero es para nuevos derechos de aprovechamiento. Probablemente ustedes después revisen el listado, van a revisar el listado de derechos de aprovechamiento, se van a dar cuenta que muchos de esos derechos de aprovechamiento son anteriores a este reglamento, anteriores a lo que establecía el Código de Agua, por lo tanto no tienen el cálculo del caudal ecológico mínimo. Lo que dice básicamente el reglamento y el Código de Aguas es que ese caudal ecológico mínimo no debe ser superior al 20% del caudal total de ese cauce, ¿ya? Y ahí ustedes después revisan el decreto supremo, se van a dar cuenta que hay varias fórmulas de cálculo o criterios para poder calcular ese caudal. Obviamente, si un río, si un cauce tiene muchos derechos de aprovechamiento, se tiene que considerar esa cantidad otorgada de derecho para ir recalculando el caudal ecológico mínimo. Seguimos con las normas. Ahora voy a saltarme de aquellas normas que tienen que ver con regulación sobre extracción de agua y nos vamos a pasar a calidad de agua. De aquí hay dos normas importantes que están asociadas a la calidad del agua de un ecosistema acuático continental o marino, de un humedal, finalmente, ¿ya? Las normas primarias y las normas secundarias. Aquí les traje a colación primero, en esta diapositiva, las normas secundarias de calidad ambiental, ¿cierto? Uno espera que los ecosistemas acuáticos continentales mantengan determinada calidad ambiental. Y esa calidad ambiental está íntimamente relacionada con la actividad entrópica que se desarrolla y que la impacta, ¿cierto? Entonces, nuestro país tiene normas de calidad ambiental, normas secundarias de calidad ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental establecido en nuestra Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y que básicamente las normas secundarias lo que hacen es establecer valores máximos o mínimos de determinados contaminantes para un cuerpo de agua, cuando esos valores pueden significar un riesgo para ese ecosistema en particular. Las normas secundarias de calidad ambiental son sitios específicas, es decir, no tenemos los mismos valores máximos o mínimos para el río Loa respecto a la situación del río Biobío, por ejemplo. Pueden ser muy diferentes porque además son ecosistemas diferentes, ¿ya? Cuando esos valores máximos o mínimos, por ejemplo, la cantidad máxima de determinado contaminante, un metal pesado, por ejemplo, o un valor mínimo, el mínimo de oxígeno que permite sostener vida al interior de ese ecosistema, ¿cierto? Se ve superado, entonces debemos declarar a ese ecosistema como saturado por ese contaminante, ¿ya? Y a partir de esa declaratoria de zona saturada, ¿cierto? Se debe activar entonces un plan de descontaminación. Necesitamos bajar los niveles de ese contaminante por debajo de lo que establece el límite que indica la norma, ¿ya? Cuando esos valores se encuentran al 80% del valor de la norma, pensemos por ejemplo que para un contaminante el valor es 10 y estamos en 8, ¿cierto? Estamos en el 80%, estamos cerca de alcanzar el límite máximo permitido, entonces se debe declarar a ese ecosistema, a esa zona,
como zona latente, ¿cierto? Y necesitamos activar, ¿cierto?, determinadas medidas para evitar que se contamine, ¿cierto? Recuerden que contaminación está establecido en nuestra normativa, es la superación de un valor, de un parámetro, de una norma. Si no está normado, no podemos hablar legalmente de que una zona está contaminada, ¿ok? Pero sí podemos hablar de contaminantes. Y ahí están los dos decretos que establece la forma en que se deben dictar normas secundarias y la forma en que se deben dictar esos planes de prevención y descontaminación. ¿Sí? Y yo les hablé recién de las normas de calidad ambiental, que son las normas secundarias. Las normas primarias tienen que ver con la salud de la población, las normas secundarias, preservación de la naturaleza. Y aquí les voy a hablar de la principal norma de emisión que aplica a humedales, que es el famoso Decreto Supremo 90 del año 2009, cuando no éramos CONAMA, no teníamos Ministerio del Medio Ambiente, por eso aparece allí como dictando la norma del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, MINSECPRES. ¿Qué es lo que establece el Decreto Supremo 90? ¿Cierto? Es una norma de emisión para regular los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales superficiales. Establece los valores máximos permitidos para esas fuentes que son calificadas como fuentes emisoras para efectos de este Decreto Supremo 90. ¿Sí? Un emisario de una planta de tratamiento, por ejemplo, es una fuente emisora. Un emisario de una planta de tratamiento de aguas servidas descarga sobre un cuerpo receptor, un río, por ejemplo, y debe cumplir los parámetros establecidos en esta norma de las concentraciones máximas de esos contaminantes. Y esos contaminantes, esos valores máximos están establecidos en tablas, de la 1 a la 5. La 3, la 4 y la 5 son para descargas de residuos líquidos en aguas marinas, y la tabla de la 1 a la 3 para ecosistemas acuáticos continentales. La tabla 1 para ríos, la tabla 2 para ríos cuando conocemos la capacidad de dilución de ese río. Por ejemplo, el río Utah tiene una capacidad de dilución muchísimo menor que el río Biobío por caudal, básicamente. Y la tabla 3 es para lagos, ¿ok? O para ríos que descargan, que son afluentes de lagos, ¿ok? Y ahí ustedes pueden revisar después en detalle esos valores máximos permitidos para cada uno de los contaminantes normados en este Decreto Supremo 90, que no se actualizaba. Estamos esperando ahí atentos su actualización. Ok, volvemos a las leyes. Perdona que vaya saltándome de una a otra, pero son muchas normas, muchas normas. Aquí les voy a hablar de las más actualizadas, de las últimas leyes que han salido. Una no muy conocida, pero y hace poquito promulgada, es la ley de delitos económicos y delitos ambientales. Esto fue como un salto normativo que dio el país. Recuerden que la ley de base de medio ambiente, una de las máximas de derecho ambiental es el que contamina paga, ¿cierto? Pero acá también el que contamina o genera una afectación grave puede pagar con cárcel, ¿ya? Entonces aquí hay responsabilidad civil establecida en esta nueva ley de delitos económicos y ambientales. Obviamente la mayor cantidad de los articulados tienen que ver con los delitos económicos y un porcentaje menor con los delitos ambientales, la pueden después revisar en detalle. Y aquí les traje a colación dos articulados que me parecen muy relevantes, que están vinculados con humedales. Uno que tiene que ver con riesgo, el 305, y uno que tiene que ver ya con afectación, el 310. El primero indica que será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, eso me parece que es hasta 541 días de cárcel, ¿cierto? El que sin haber sometido su actividad de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? A sabiendas de que tenía que hacerlo, porque calificaba con alguna de los literales del artículo 10 de la 19.300, ¿cierto? Vierte sustancias contaminantes en aguas continentales, por ejemplo, un humedal, o extrae aguas continentales sin haberse sometido a evaluación de impacto ambiental si correspondía, o vierte sólidos o tierra rellena un humedal, por ejemplo. ¿Ya? Y el que afectara gravemente a uno a uno o más componentes ambientales de estas áreas protegidas, ¿cierto? Incluyendo sitios Ramsar, ¿cierto? Será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo. Como les dije, esto cambia totalmente los paradigmas de lo que habitualmente conocíamos en términos de afectación a la naturaleza. Y me quedan unas poquitas diapos. Aquí les quiero hablar brevemente de la ley de bases
perdón, la ley 20.202, que es nuestra ley de humedales urbanos, ¿cierto? Son nuevas atribuciones que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, mandata a los municipios a generar ordenanzas municipales una vez que se creen humedales urbanos, ¿cierto? Permite postergar los permisos de subdivisión, loteo y urbanización predial y construcción mientras se está declarando un humedal a solicitud del ministerio o por solicitud municipal. Modifica algunos articulados de la ley y modifica también la Ley General de Urbanismo y Construcción. Oye, rápidamente, la ley establece el procedimiento de cómo declarar, y también, declarar los humedales urbanos y también criterios de sustentabilidad. Acá están los criterios, los pueden revisar después ustedes en detalle en la ley para recordar las características ecológicas, para mantener el régimen hidrológico que sostiene ese humedal, eso es muy importante, para hacer un uso sustentable del humedal, un uso racional, y también establece algunos criterios para generar gobernanza, cómo cuidar estos humedales, cómo y con quiénes. Y lo puede hacer el ministerio por mutuo propio, eso se llama de oficio, o también a solicitud de uno o más municipios. Quebrada Peñuelas, por ejemplo, acá en la conurbación, es un humedal que está justo en el límite entre dos municipalidades. ¿Y qué características, qué condiciones se tienen que dar? Primero, que sea humedal, de acuerdo a lo que establece la Convención Ramsar. Lo que hace la ley es que lo replica y que esté total o parcialmente dentro del límite urbano. Basta que un cachito del humedal esté dentro del límite urbano, ¿cierto? Para que se pueda acoger a esta ley. Y se tienen que cumplir tres criterios para determinar si es humedal o no ese ecosistema que se está solicitando, ¿cierto? Que haya vegetación hidrófita, que depende del agua, ¿cierto? Brea, grama salada, juncos, totora, batro, etcétera, que haya suelos hídricos. Esos suelos hídricos lo que hacen es que sostienen esa vegetación. Si tenemos suelos hídricos, vamos a tener vegetación que, que se sostiene por esos suelos, ¿cierto? Y un régimen hidrológico, escorrentía superficial de agua, agua superficial, básicamente, de manera permanente o de manera temporal. Cuando es de manera temporal, después de cierto tiempo se genera suelo hídrico y rápidamente colonizado por la vegetación hidrófita, que es bastante oportunista. Ahí hay un ejemplo de un polígono, me parece que esto es, no recuerdo, no sé exactamente dónde es. Y aquí está en verde la vegetación, en azul los cuerpos de agua. Les dije que esta ley modifica dos leyes, modifica nuestra Ley General de Urbanismo y Construcción, y básicamente lo que indica es que hay que incorporar los humedales urbanos ya declarados en los instrumentos de planificación territorial, con un uso de suelo en particular y con normas urbanísticas que busquen justamente disminuir lo que es posible construir al interior de este humedal, ¿cierto? Al mínimo, justamente para evitar su degradación. Y además modifica nuestra ley de bases generales del medio ambiente, incorpora en el artículo 10, letra P, la palabra humedales urbanos, es decir, aquellos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, perdón, aquellos proyectos o actividades que se desarrollan al interior de áreas protegidas, incluyendo humedales urbanos, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y incorpora la letra S, que es una de las dos letras que no está vinculado al tipo de proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental, ¿no? Básicamente aquellas obras o actividades que alteren física, químicamente los componentes biológicos de un humedal, indistintamente de su superficie, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y esto es bastante nuevo y generó en algún momento controversia y fue resuelto por la Contraloría General de la República. Y ya me quedan poquitas diapos. Les quiero hablar rápidamente de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley 21.600, promulgada en septiembre del año pasado. Esta ley, a propósito de su artículo 37, reconoce oficialmente ya los sitios Ramsar dentro de la normativa en específico. Si bien un convenio es una ley, pero ahora quedaron aquí escritos en esta ley, ¿cierto? Y lo que indica básicamente es que para que el país reconozca los sitios Ramsar como figura de protección oficial, entonces se debe declarar sobre ese polígono
del sitio Ramsar una porción o su totalidad, un área protegida. Se debe establecer un área protegida de las que indica el artículo 56 de la Ley 21.600. ¿Ya? Recuerden que se recategorizaron las categorías de áreas protegidas a propósito de nuestra ley del SBAP. ¿Ya? En el artículo 40, ¿cierto? Establece algunos criterios de uso sustentable de humedales, que aquí están detallados, y en el artículo 41, que fue un artículo que generó bastante controversia cuando se discutió en el Parlamento, ¿cierto? Lo que indica el artículo 41 es que se prohíbe la alteración física de los humedales que constituyan sitios prioritarios. ¿Cuáles son esos sitios prioritarios? Los está definiendo el Ministerio del Medio Ambiente, y en los humedales que estén contenidos dentro de esos sitios prioritarios, entonces se va a prohibir su alteración física, ¿ya? Derechamente. Para todo el resto de los humedales se incorpora esta figura nueva, un permiso que va a entregar el Servicio de Biodiversidad para alterar físicamente esos humedales. Recuerden, actualmente no. Si ese proyecto de actividad no se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, no hay posibilidad de condicionar esa actividad o ese proyecto, ¿eh? Entonces, ¿qué indica este artículo 41? Dice, toda alteración física de otros humedales inventariados por el ministerio requerirán este permiso previo del servicio. Y se entiende alteración física, extracción de caudales, arios, alteración de la barra terminal, ojo allí, alteración de la vegetación nacional hídrica, extracción de cubierta vegetal de turbera, bla, 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 dice, entre otros, o que modifique la superficie de esos humedales, entre otros similares. Y por último, en la Ley Marco de Cambio Climático, en su artículo 13, habla de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Actualmente la Dirección General de Agua y el Ministerio de Obras Públicas ha desarrollado una serie de planes estratégicos de recursos hídricos para cuencas priorizadas. Esos planes se tienen que rehacer, ¿cierto? Con esta mirada ambiental, ¿cierto? Y en particular se debe incluir una evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos, ¿cierto? Para aprovechamiento y reutilización de las aguas, pero con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, tales como restauración o conservación de humedales. Esto no estaba anteriormente dentro de lo indicado desde el punto de vista normativo, así que esto es nuevo. Y con eso terminé, Cintia. No sé si me pasé en el tiempo, quería solo al final dejarle estos tres links donde pueden obtener más información sobre la normativa ambiental asociada a humedales, un estudio que desarrolló el proyecto GEF de humedales costeros, que aquí en la región lidera Carolina. Es una guía de denuncia y ustedes pueden encontrar ya el detalle de todas las normas asociadas a humedales. Además está la página nuestra de Humedales Chile, donde además pinchan y pueden ver el inventario nacional de humedales del país. Y por último, yo siempre la recomiendo, si quieren bajar la norma, tienen que irse derecho, de cabeza, a la página de Ley Chile que administra la Biblioteca del Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. Perfecto en el tiempo. De hecho, la invitación ahora es que nos podamos dar unos minutos. Tenemos planeados 30 minutos para darnos una conversación que nos pueda nutrir. Entonces, la invitación es, primero, les proponemos generar un ambiente grato, de respeto, de curiosidad por sobre todo. Quien quiera puede comentar o realizar preguntas, ya sea por el micrófono o por el chat. Cintia va a estar ahí registrando las preguntas que quieran hacer por el chat y nos las va a comentar. También todas las personas que quieran pueden responder a las preguntas. La idea es ir nutriendo la conversación. Yo voy a estar tomando las palabras, así que muchas gracias Ignacio y Delia ahí por levantar la mano. Voy a ir dándoles el pase. Y también les comento que vamos a ir regulándonos de manera colectiva, no más de 2 minutos por intervención, a menos que ahí esté quemando mucho la reflexión. De todas maneras, yo les voy a ir poniendo un corazoncito con Cintia cuando ya vayan en 1 minuto y medio para que vayan cerrando la idea, ¿ya? La idea es que aquí la mayor parte, podamos escuchar la mayor parte de las voces, así que sin más preámbulos, y también ahí con Roberto, la idea es que también puedas ir respondiendo y pimponeando. Nosotras teníamos una pregunta para incentivar la conversación, pero yo veo que ya
partió sola por sí misma, y igual la dejé ahí en el chat por si alguna persona quiere responderla también y comentarnos cómo ve. La pregunta que les traíamos era qué acciones están realizando actualmente relacionadas con estas normativas y qué desafíos y o brechas se están enfrentando también para que nos puedan contar. Y ahí le doy el pase a Ignacio y se prepara Delia y luego Camila. Hola, gracias a todos por este espacio, por esta claridad que nos está dando el profe, usted, para poder efectivamente integrar todas las dudas que podemos tener en acciones y brechas que estamos desarrollando cada uno a lo largo del país. Y estos medios y estos esfuerzos que hacen ustedes nos permiten justamente eso. Directamente a la pregunta al profe, además de la claridad y todo el conjunto de normas. Nosotros en los muelles estamos, y como varios, estamos viendo el tema de los humedales respecto a las acciones judiciales emprendidas, han llegado a los tribunales ambientales, ya sea en el Tribunal de Santiago, el Tribunal Ambiental número 2, o bien, en algunos casos, el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y hemos logrado cuestionar la delimitación de los humedales con fallos favorables y ratificados por la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema ha retrotraído al momento de la delimitación de un humedal y no ha dejado la Corte Suprema y también la pregunta, ¿qué podemos entender en un humedal urbano con características de conexión al mar, como puede ser tal vez la desembocadura también del humedal Culebrón? ¿Qué se entiende por la conexión hídrica en la casuística? Conexión hídrica, de acuerdo al reglamento de humedales urbanos, artículo 3, la letra C4 y C5, o C6, perdón. Reformulo la pregunta, ¿qué podemos entender por una conexión hídrica sana para un humedal que pueda ser intervenido? ¿Le doy, Diana? ¿Sí? Si quieres escuchamos a Delia No, o es que prefieres responder. prefiero responderle. Oye, Ignacio me puso en aprietos, ¿ya? Porque es una Dale, Rob. pregunta súper buena y súper específica y súper vigente la pregunta. Ya. Y claro, es un tema que no es muy poco conocido. Voy a hacer un breve contexto para que el resto entienda lo que Ignacio comprende muy, muy bien. Cuando uno delimita un humedal, uno utiliza los criterios del artículo 8 del reglamento de la ley de humedales urbanos, ¿ya? Que es el que mostré hace un ratito, ¿cierto? Presencia de vegetación hidrófita, suelos hídricos con mal drenaje y em, escorrentía, criterio hidrológico, ¿ya? Pero en algunas sentencias de los tribunales ambientales del segundo y tercero, se ha puesto un jaque al ministerio, a la delimitación que hace el Ministerio del Medio Ambiente. A propósito de que los tribunales ambientales han indicado que también tenemos que tener presente nosotros como Ministerio del Medio Ambiente los criterios de sustentabilidad y en particular la conexión hidrogeológica que mencionaba recién Ignacio. Eh, Un humedal se puede sostener como por ejemplo el estuario Los Molles, ahí a propósito de lo que estaba comentando Ignacio, por escorrentía superficial, ¿cierto? De una quebrada, pero también por la presencia de napas subterráneas que están alimentando su humedal. Por lo tanto, tenemos un acuífero, una olla a presión bajo tierra, que está alimentando su humedal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ese acuífero, por ejemplo, está conectado con otro humedal, alimenta otro humedal, o se abastece de otro humedal al haber infiltración? Entonces tenemos una conexión hidrológica bastante interesante, que es muy difícil de determinar porque se requieren muchos estudios. Generalmente son más bien algo teórico que se determina para hacer esa conexión. Entonces uno podría decir, el humedal que tenemos acá, que se alimenta por este acuífero, que a su vez es alimentado por este otro cauce que se va infiltrando, podría ser un solo humedal y tenemos esa conexión hidrológica. ¿Se entiende lo que estoy indicando? Por lo tanto, al aplicar los criterios del artículo 3 que mencionaba recién Ignacio, se complejiza bastante la delimitación de humedal. Y lo que ha estado esperando el ministerio, obviamente, es cómo se han ido desarrollando estos procesos judiciales, porque de alguna u otra manera las sentencias de los tribunales ambientales van generando jurisprudencia.
¿cierto? Es un poder judicial, por lo tanto el ministerio debe acatar lo que allí indica y debe ver cómo ya técnicamente se resuelve aquello para poder tener en consideración esos criterios para poder hacer redelimitaciones de los humedales. ¿Ok? Ahora, respecto a la conexión hidrológica con el mar, claro, lo que se hace habitualmente, Ignacio, es que uno, por ejemplo, revisa imágenes disponibles, imágenes satelitales, para ver cómo se ha comportado esa conexión entre el espejo de agua eh, del borde costero, ¿cierto? Que está cercano al borde costero y el mar. Y uno analiza, no sé, imágenes de hace 1, 2, 5 años y ve que efectivamente cuando el caudal aumenta, se produce esa conexión, por lo tanto uno puede ampliar esa delimitación. Incluso no podría ampliarla si es que efectivamente corresponden al mismo ecosistema hacia el mar. Claro que ahí estamos hablando de un ecosistema diferente, entonces podrían ser dos declaratorias diferentes. Recuerden que la Convención Ramsar establece que los humedales también pueden ser marinos, hasta 6 metros de profundidad en marea baja. ¿Ya? Así que ahí, pero habría ahí dos ecosistemas. Pero a pesar de que la barra puede estar cerrada, ¿cierto? Que no hay evidente conexión superficial, sí podría haber, y seguro es así, infiltración de agua más salina a propósito de que se va moviendo esta cuña salina que mantiene una conexión subterránea entre el ecosistema superficial y el mar. No sé si respondí tu pregunta. No me quiero casar con más detalle porque como estas cosas quedan Sí, grabadas y gracias. uno, uno quisiera hablar más, pero tampoco se puede. Hay sentencias del Pero tribunal, hay sí, sentencias del pero tribunal ambiental que van dictando pauta. gracias. Muchísimas gracias, Roberto. De todas maneras, vamos ahí a compartir la presentación en algunas páginas y si tú quisieras también algunos contactos internos. Delia, por favor. Delia, no, Hola, ahí, ahora sí. sí, ahora sí. Hola. Mira, yo una pregunta cortita sobre los sitios prioritarios, los que están antes de ser declarada la ley 21.600 del ESBA. ¿Esos sitios prioritarios hay que volver a nombrarlos? Los que estaban antes de esta ley, por el Oye, tema de la alteración que hablan que los que no están nombrados pueden ser alterados. sí, oye, gracias por la pregunta, Delia. De nuevo, una excelente pregunta, muy, muy precisa, y no alcancé a comentarlo, así que agradezco la pregunta. Sí, eh, va a haber dos tipos de sitios prioritarios, los sitios prioritarios que están considerados en las estrategias regionales de biodiversidad, que son más de 300 y tantos, no recuerdo la cifra, a nivel nacional, y los sitios prioritarios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que son 68. Esos van a seguir vigentes, ¿ya? Pero además se deben determinar los sitios prioritarios para la ley del SBAP, que son los sitios prioritarios SBAP, así los denominamos. Y en eso está trabajando el Ministerio del Medio Ambiente. Delia, en algunos casos pueden coincidir, lo más probable es que la mayoría coincidan con los sitios prioritarios al menos de primera categoría, aquellos que tienen efectos legales en el CIA, y en algunos otros casos puede que no coincidan y se incorporen nuevos sitios prioritarios, ¿ok? Y además de esos sitios prioritarios de la ley SBAP que van a tener efectos a propósito del artículo 41, lo del permiso de alteración y la de provisión en esos sitios prioritarios de alterar humedales, ¿cierto? Van a tener que después, en un mediano plazo, diría yo, determinarse los sitios prioritarios a los cuales le va a aplicar la planificación ecológica, que es un instrumento de gestión que también crea la ley del SPAP. Es un poco enredado eso, pero si quieren después revisan en detalle sitios prioritarios de estrategia nacional y estrategias regionales vigentes, nuevos sitios prioritarios que pueden coincidir con los anteriores, ¿cierto? Van a ser los sitios prioritarios para la ley del SPAP. Artículo 41 incluido. Muchísimas gracias, Roberto, por esa claridad y detalle. Camila, Hola, hola, buenas tardes. Disculpen por no tener la cámara activada. Em, bueno, quisiera consultar sobre em, relacionado a los humedales. Aquí en la quinta región se han empezado a aplicar los planes de invierno
de la Dirección de Obra Hidráulica, Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los municipios, y hemos evidenciado como comunidades que humedales que se encuentran declarados, se aplican estos planes de invierno y no pasan por servicio de evaluación ambiental, y se genera una acción de evidente destrucción del ecosistema del humedal. Entonces, en ese caso puntual que está pasando, em, quería consultarle ahí al profesor como qué se puede hacer con esta institucionalidad que no está aplicando lo mismo que se aprobó como humedal urbano, y las implicancias que esto requiere, que tan sencillo como que pase por una declaración de impacto ambiental o una pertinencia y etcétera. Sí, gracias Camila. No conozco en específico el caso que estás comentando, tampoco conozco en específico cuáles son las actividades o obras que lleva adelante la DOH a propósito de esos planes de invierno, que me imagino que tienen que ver con, por ejemplo, despejar para evitar que se generen cuellos de botella y eso inunde otros sectores o poner en riesgo la salud, la vida y la salud de la población que vive asociado a esos cuerpos de agua, ¿ya? Eso no lo conozco en detalle, pero sí lo que puedo decir es que cada vez que ustedes, cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos de este país tenemos eh, la facultad, ¿cierto?, de poder denunciar lo que evidenciamos y ante la sospecha es mejor denunciar. Y para hacer una denuncia adecuada, lo que ustedes pueden, em, lo que ustedes necesitan es, por ejemplo, evidenciar esos hechos, describir lo que están observando, acompañarlos de algún tipo de evidencia, fotografías, videos, ¿cierto? Dónde ocurrió ese hecho, cuándo ocurrió, qué es lo que ocurrió, ojalá tener algunas coordenadas y todo eso hacerlo a las instituciones que tienen competencia en la materia. Si se afectó a vegetación totora, por ejemplo, y ustedes sospechan que ese sitio puede ser un humedal protegido, un sitio Ramsar o un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, hacer la denuncia en la Corporación Nacional Forestal. Si ustedes tienen sospechas de que se está eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental como tú mencionas, hacer esa denuncia en la Superintendencia del Medio Ambiente. La SMA tiene una plataforma para hacer esas denuncias, ahí el sistema les va solicitando una serie de antecedentes. Las denuncias a la SMA no son anónimas, hay que individualizarse, ¿cierto? Es muy importante saber quién ha hecho la denuncia a propósito de que la SMA a lo mejor necesita ponerse en contacto con el denunciante para obtener mayor información, ¿ya? Entonces hay que hacer siempre la denuncia. Para mayor información yo les sugiero que visiten la página de IGF Humedales Costeros y pueden bajar esa guía de denuncias. Les voy a poner acá en el chat el link para que lo tengan rápidamente. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no hay ninguna pregunta, genial, Carolina. Hola, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias Roberto, estuvo súper buena la presentación. Quería hacer una consulta respecto a los decretos de emergencia. Cómo, bueno, ahora por el tema de la emergencia por sequía, ¿cierto? Nuestra región ha sido golpeada por este tema y cómo aplican en este sentido la normativa asociada a humedales con respecto a estos decretos de emergencia. No sé si está O- contemplado. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, no conozco en específico cómo opera el tema de los decretos de emergencia. Yo me imagino que el objetivo está, eh, o el objetivo que se busca es que, por ejemplo, determinados recursos fluyan más rápido para poder atender esa emergencia, en particular crisis hídrica, por ejemplo, que aquí tenemos un decreto de emergencia desde el punto de vista sanitario, entonces, por lo tanto, probablemente hay recursos que más rápidamente llegan a quienes los necesitan, ¿ya? Ahora, Para el riego me refiero específicamente, que se ha o para el, priorizado más el riego que... claro, o para el riego, por ejemplo, ya.
habría que ver ahí la prelación que existe respecto a la ley que sustenta ese decreto de emergencia. ¿Qué ley está por sobre otra? ¿Ya? Para ver si efectivamente em, se puede aplicar lo que el decreto de emergencia indica sin, por ejemplo, someterse a evaluación ambiental o que sea una evaluación ambiental en un periodo de tiempo más corto, por ejemplo. Eso habría que verlo en detalle. Yo creo que eso se resuelve más bien casuísticamente, así como ley a ley. Habría que mirar, pero así en detalle específico no lo manejo. Tarea pendiente. Súper, sí, muchas gracias. Sí, pero no conozco de casos en todo, ahora que estoy haciendo memoria, al menos de las últimas situaciones, casos en que se requiera alterar un humedal, por ejemplo, a propósito que hay que sacarle agua porque se No, necesita. claro, Pero podría claro, no darse, ¿ah? Podría directamente, pero darse. extracción de, claro, extracción de, en el caso de acá, pues, o sea, en el Elqui se emitieron algunos decretos que permiten, digamos, la extracción de agua, digamos, cauce arriba, Subterráneo, entonces, obviamente, subterráneo. claro, entonces en Mm, ese caso igual podría impactar indirectamente al humedal. sí. Ahora, la ley no indica la ley de bases generales del medio ambiente no indica una excepción en el artículo 10. ¿Ah? Todo aquel que sea toda actividad o proyecto susceptible de causar impacto ambiental se debe someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Mm. Genial, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No sé si alguien quisiera comentar algo, alguna norma que se me pasó. Ah, Pregunta, Eh, reflexión por ahí. Dale. Hola, disculpe, profe. Algo nuevo que nos podría llamar la atención que nos explique mejor. Los delitos ambientales y económicos, que son figuras nuevas para nosotros que tratamos de proteger estos cuerpos que están en protección. ¿Qué significan esta ley de los delitos ambientales y económicos y la facilidad que tenemos los interesados en generar denuncias eh, para que realmente se investiguen estas situaciones que antes pasaban desapercibidas y que mirábamos y no podíamos hacer nada? Si usted nos puede aclarar un poco más, profe, esta ley, Sí, que me parece sí, gracias Ignacio, es la que menos manejo porque es muy reciente, ¿cierto? Yo no soy abogado a todo esto. Me imagino que se notó que no soy abogado, soy biólogo marino de formación. Es la ley que menos manejo es la más reciente, pero hay dos aspectos que, a propósito de lo que comenta Ignacio, que son bastante relevantes de comentar. Primero, que esta ley, respecto a las sentencias, no se resuelve en tribunales ambientales, ¿cierto? Se resuelve en tribunales de justicia, los, los tribunales de justicia que conocemos habitualmente, ¿ya? Por lo tanto, las sentencias deben ser resueltas por eh, abogados, jueces, ministros que no son especialistas en materia ambiental. Y como no son especialistas en materia ambiental, yo sospecho, y así como se hace en otros casos, que deben apoyarse, me imagino, en peritos ambientales. Y esos peritos ambientales pueden ser externos, en algunos casos son externos, ¿cierto? Para poder resolver técnicamente alguna situación que para efectos de la justicia puede significar un delito ambiental, ¿ya? Así que es bastante nuevo. Lo otro es que, tal como dije, nuestra ley de bases generales del medio ambiente a propósito del daño ambiental, establece como máxima el que contamina paga y para efectos de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente también, ¿cierto? El que contamina paga, bajo la premisa, obviamente, y lo que se busca siempre es la reparación del impacto producido, ¿cierto? Del incumplimiento normativo, que se cumpla la norma, ¿cierto? En el caso del daño ambiental, que se repare, y si no se puede reparar, que se compense, ¿ya? Pero estamos hablando siempre de una compensación en algunos casos monetaria. Pero aquí estamos hablando de un delito ambiental con responsabilidad penal y con penas de presidio asociadas. Hay una responsabilidad civil, perdón, civil. Eso es totalmente nuevo. Habrá que ver, quizás revisar en el sistema judicial si ya hay casos en curso.
Yo no los conozco, no me he metido al sistema judicial a revisar, para ver si hay algunos casos que nos pudieran también ir generando determinada jurisprudencia, ir entendiendo cuáles son los criterios que se ocupan y en qué terminan esas causas. Ujú. Ya, gracias. Mm. Sí, hay algunos que se están implementando en Salamanca ¿Ya? respecto a esta extracción de agua subterránea sin haber informado. Y efectivamente, como usted nos aclara, Mm. ya se va hacia la persona humana con presidios que van desde los 301 días hasta los 541 días, en los cuales no estaría solamente afectándose el nombre de la empresa, sino que a la persona. Y Exacto. eso es un caso, otro también que tenemos entendido en Vallenar, que se estaría también realizando este tipo de denuncias respecto a la extracción de aguas, de ríos que antes estaban pasando desapercibidas. Eso es lo que sabemos hasta el momento respecto a esta tremenda herramienta que estamos comentando. Sí. Perdón, Cintia, Diana, hay un comentario en el chat que justo estaba leyendo cuando terminó Ignacio, una pregunta de Marjorie sobre las instancias como sociedad civil para objetar la delimitación de un humedal urbano. Lo que uno puede hacer, Marjorie, es reclamar la delimitación, ya en base a antecedentes técnicos que uno debe presentar en un plazo de 30 días después que sale publicada la resolución del Ministerio del Medio Ambiente ante el Tribunal Ambiental respectivo. En este caso, a nosotros por jurisprudencia nos corresponde el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que tiene su ámbito de acción desde Arica hasta Coquimbo. ¿Ya? Ah, si yo no estoy de acuerdo con la delimitación de un humedal X en este espacio geográfico que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, entonces yo tengo 30 días para poder presentar ese reclamo ante el Tribunal Ambiental respectivo, con antecedentes técnicos. Yo creo que el humedal es mucho más grande, yo creo que el humedal es mucho más pequeño. ¿Ok? Eso de los 15 días, quizás tú te estás confundiendo con los 15 días que tiene la ciudadanía, cualquier ciudadano o ciudadana de este país, para presentar información complementaria de la delimitación una vez que el ministerio inicia el proceso formalmente. Y esa resolución de inicio se publica en el diario oficial, por lo tanto es de conocimiento de todas y todos. Me imagino que todos leemos el diario oficial todas las mañanas. Eso debería pasar, pero no lo hacemos. Bueno, algunos lo hacemos porque lo revisamos, obviamente, no es parte de nuestro trabajo estar atento a eso, pero generalmente también se hace publicidad a través de redes sociales institucionales, de que se dio inicio a la declaratoria humedal urbano del humedal, el Culebrón, por ejemplo. Entonces, ya hay un plazo, se abre un plazo de 15 días para que la ciudadanía entregue información que tiene que ver con la delimitación. Eso es lo que me parece que escribiste más abajo. Y Sí, 15 días para que cualquier persona aporte antecedentes adicionales. Correcto, sí. ujú, perfecto. Muchas gracias Roberto. Veamos, creo que hay una pregunta más. No sé, sí, perdón, Cintia, es que ahí Marjorie dice que no se puede reclamar, no porque no hay un acto administrativo que reclamar todavía, Marjorie. Se reclama la posibilidad de la reclamación, que está establecido en nuestra ley de tribunales ambientales, la 20.600. Es una vez se reclama el acto de declaratoria del humedal urbano. Se reclama una norma, se declara una área protegida, eso es lo que se puede reclamar. Muchas gracias, Roberto. Creo que ha quedado como muy claro y muchas gracias por poder atender todas las preguntas que han emergido hasta ahora. Como mencionaba una persona, Carolina nos decía que había llegado tarde y si vamos a compartir la grabación de esta sesión, efectivamente vamos a compartir la grabación. Si Roberto nos da el pase y nos autoriza, también compartiremos la presentación y los links que nos dejó también en la presentación y también dejó algunos acá en el chat. Sí, sí, Posteriormente. yo te mando, Cintia, la PPT. Eso, muchísimas gracias, Roberto. Em, Esta sesión es la segunda que hemos realizado en el año. Ya nos quedan los últimos minutos, entonces la última información que quisiéramos dar antes de cerrar esta sesión. Primero agradecer a quienes se han conectado. Sabemos que algunos llegaron un poco tarde, por lo mismo vamos a compartir la grabación a quienes nos han dejado su correo en la inscripción. Como mencionaba, esta es la segunda sesión que hemos realizado para poder traer información importante, relevante, acercarla a la sociedad civil.
La primera fue relacionada a denuncias y procedimientos para poder hacer denuncias y acciones ante infracciones contra los humedales de la región de Coquimbo en particular. También tenemos esta grabación por si suma también a seguir profundizando los conocimientos de cómo poder seguir protegiendo estos importantes ecosistemas. Podemos compartirle esta grabación también que realizamos esa sesión durante enero y por supuesto la grabación de esta sesión relacionada a normativas relacionadas con los humedales. Nos están dejando algunos avisos, así que atentos ahí al chat. Carolina Vega nos está diciendo que están todos invitados entonces a participar en la limpieza del humedal del río Elqui este próximo 7 de mayo como inicio de un proceso de restauración. Entonces, me imagino, Carolina, que toda la información va a salir publicada para que puedan ir a este espacio de regeneración también del humedal. Sí, muchas gracias, Cintia. Agradezco ahí un momento para la palabra. Bueno, estamos iniciando un proceso de restauración ecológica del humedal del río Elqui, justamente en la zona céntrica, que es cercana al puente Zorrilla por el lado de las compañías, que es un sector que está bastante afectado, sobre todo por basura, escombros. Y bueno, vamos a comenzar limpiando para luego poder desarrollar otras actividades ahí mismo para poder recuperar un poco el sector. Vamos a empezar este martes 7 de mayo a las 9:30 de la mañana. Nos vamos a reunir en el puente Zorrilla con Avenida Islón, ¿ya? Y esta es una iniciativa que vamos a desarrollar durante varias mañanas, durante un tiempo, así que pueden sumarse cuando quieran. Y bueno, este jueves vamos a publicar como proyecto y vamos a enviar también a todos quienes dejaron también sus correos por acá para que puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Si quieren, podemos ir compartiendo nuestras cuentas de Instagram donde está saliendo esta información o algún link que podemos sumarnos y poder tener toda esta información a tiempo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, la siguiente sesión, para que estén atentos y atentas, es el 25 de junio. Va a cambiar un poco el horario, como por temas de disponibilidad un poco de los expositores. 25 de junio de 11 de la mañana a 12:30 vamos a conocer experiencias regionales, porque también muy importante es que podamos nutrirnos de otras experiencias, de experiencias exitosas, conocer desafíos también que han abordado en relación a una experiencia particular que es monitores de humedales urbanos del programa de empleo de CONAF, así que a tiempo va a salir la información y el link para poder inscribirse. Agradecemos este tiempo que hemos tenido de conversación, por supuesto, Roberto, por compartir como muy generosamente toda la información que tienes en relación a las normativas asociadas. Sabemos que es mucha información y que también podemos demorar un poquito más en procesar y entender todo, así que vamos a compartir la información por correo. Y si quieren, en los últimos 3 minutos podemos despedirnos, podemos abrir sus micrófonos, agradecer también mucho a Roberto y a las organizaciones, las instituciones que están sosteniendo esta iniciativa, este ciclo de conversatorios online y también algunos encuentros presenciales que vamos a estar avisando también a tiempo. Gracias María Angélica, María Fernanda y a todas las que se están despidiendo por el chat por este tiempo. Alexis, también muchas gracias a ti por el tiempo, Carolina Burgos y a todos quienes están aquí, quienes se han conectado. Voy a dejar la grabación, vamos a pararla.